lo que dijo Farides el pasado, bueno, antes de la Semana Santa, con las restricciones para el Viernes Santo específicamente. Quizá ella estaba previniendo algún tipo de riesgo ese día, pero lo que sucedió en las terrenas, donde vimos ahí algunos DGC tratando de evitar y de poder movilizar o viabilizar el tránsito en la zona, eso tendría que ver con gestión de riesgo. Sí, y usted dio en la diana, porque en el caso de Faride, mi recomendación para la próxima es que no es ella quien debe realizar quizás esa doctrina El de llamado y tal o la vez, prohibición. sí, porque fue una prohibición lo que ella hizo. En realidad se debieron tomar medidas de prevención y mitigación, que es diferente cuando las autoridades que están llamadas y tienen ese objetivo, ¿verdad? Y esa cibernética institucional, si la defensa civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencia constituido, le dice a la población que están realizando X medida, es más probable que la población lo vea como una parte de un llamamiento preventivo. Si lo dice la ministra de Interior y Policía, se ve que con un rango de obligatoriedad y, ¿por qué no? Usted utilizaba el término de obligatoriedad y la gente, cuando se trata de diversión, de entretenimiento, tiene pensamientos de libertades y como hay libertades, es diferente el tipo quizás de equipamiento que tienen las autoridades para tomar esas Pero ¿cómo decisiones. evitar ese desorden que pasó, sucedió ahí? Mire, si ustedes recuerdan los años 2000 al 2004, el desorden era mayúsculo e incluso del 2008 al 2012 se tomaron medidas preventivas en cuanto a las terrenas y se focalizaban actividades específicas con horarios específicos y por supuesto se salvaguardaba siempre el viernes para tener, ¿verdad?, una tradición en el país. Sin embargo, las medidas que se han tomado simplemente han sido de obligatoriedad últimamente, de no vaya a tal sitio o no aplique tal cosa. ¿De qué ha servido eso? Comparándolo con el año pasado, solamente hubieron 5 fallecidos menos, para dos Licenciado, mil millones de pesos más. O sea, usted dice, se gastaron 2.000 millones, 51.000 personas en la calle para solamente O sea, tener 5. cuando ponemos en la balanza, Es correcto. ¿quién previene? Ayúdame a entender esto. Porque la gente no entiende a veces que lo que es el COE, Centro de Operación de Emergencia, Defensa Civil. Realmente, ¿quién es que debe prevenir esta situación? ¿El COE o Defensa Civil? Miren, la cibernética institucional, hay algo que se llama McCoy. Ustedes lo pueden después por curiosidad buscar, los que nos están escuchando y nos están viendo. Pueden escuchar la tecnología McCoy a través del BLS, que es un programa que determina una entrada y salida del comando y el mando autoritario por una ley como la que es la 147-02. ¿Por qué tiene que hacerse con esa tecnología? ¿Quién manda? ¿Quién se comisiona? ¿Quién se articula? Ustedes escuchan el COEN. Todo el mundo entiende que el Centro de Operaciones de Emergencia es la autoridad llamada hasta para prevenir. Y no es así. La ley de gestión de riesgo de nuestro país, que es la 147-02, dicta que la autoridad que preside la Comisión Nacional de Emergencia, que es la comisión operativa y preventiva del sistema, es la Defensa Civil. Pero hay un Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta que lo dirige el presidente de la República. ¿Cuántas veces se ha reunido en 5 años? Ni una. De por lo menos el mandato desde cuando el presidente Abinader. Pero cuando usted ve que el COE está siempre activo, es como que un switch de usted encender y apagar las luces, se dañó y lo dejó conectado. Entonces, ya el pueblo dominicano, lamentablemente, está adaptado a una reacción. Tenemos autoridades que lo que hacen es convocan a una alerta verde cuando está lloviendo, amarilla cuando se inunda y roja cuando hay 3 muertos. Sí. Sin embargo, República Dominicana es de los pocos países que nada más tiene 3 alertas para complacer su inquietud a nivel preventivo. Hay más. Claro, hay alerta mamey, hay alerta azul, depende en qué las autoridades quieren El nivel de crisis. manejar el nivel de crisis, pero con el tiempo. Tiene que ser espacio y tiempo en el manejo de la crisis. ¿Para qué? Usted no puede decirle a la ciudadanía, ya con 24 horas de un evento, que va a caer una X cantidad de lluvia y que en ese evento hidrometeorológico va a causar X cantidad de daño. Usted debe hacerlo 48, 72 horas. Y entonces las alertas, usted le pone color a según la afectación, la vulnerabilidad de donde están esas personas y por supuesto qué tipo de amenaza, si es un huracán, si es un evento
hidrometeorológico que trae lluvias por 150 milímetros, por ejemplo, y usted hace una trazabilidad del tiempo. Aquí, lamentablemente, estamos acostumbrados a que está lloviendo, verde, amarilla y roja si hay una inundación y se percibe de que sí está sucediendo algo. Entonces, ¿qué autoridades deben encargarse de eso? La que tiene doctrina y tiene disciplina y, ¿por qué no?, cultura, en este caso, que es la defensa civil. La defensa civil debe ser fortalecida para que administre la prevención y mitigación de lo que son las emergencias y desastres naturales. Agregando, Lara, con tu permiso, muy brevemente. Nadie dice yo soy miembro del COE, sino de la defensa civil, yo soy miembro de que está la institución, pero el COE como institución, nadie es miembro de ella. Sí, y es peor. Hay una tarea que yo siempre se la dejo a todos los dominicanos, todos nosotros. Y le digo, señores, busquen la ley de gestión de riesgo y traten de identificar el Comité Operativo Nacional de Emergencia. Repito, busquen en la ley 147-02 qué es el Comité Operativo de Emergencia, que es diferente al Centro de Operaciones de Emergencia. El Comité Operativo de Emergencia es el que debe estar activo en el día a día. Ya se hizo otra ley, que era 143, me parece, o 17, que es la del 911. Esa ley ya tiene un sistema de emergencia que está activo, digamos, 24 horas. Entonces hay que unificar con la ley de gestión de riesgo lo que es ese paralelismo, ese solapamiento, para que las autoridades estén atentas. ¿Qué hay en el día a día? Nosotros tenemos una pandemia, para poner un ejemplo, que son los accidentes de tránsito. Eso es un día a día. Así es. Si en la circunvalación de Baní ya hemos tenido alrededor de 60 accidentes en menos de 4 meses, debe llamar la atención por qué están ocurriendo, cuál es la situación y condiciones en las que está ocurriendo, para que se tomen las medidas preventivas. Ahora, ¿quiénes se deben de encargar? La Comisión Nacional de Emergencia, porque las mismas autoridades que están en el Centro de Operaciones de Emergencia están conformadas en la Comisión de Emergencia. ¿Pero en manera de qué? Del día a día. De que ellos tienen que en su momento reunirse y detallar. Mira, tenemos un problema, se llama circunvalación y estamos reunidos como comisión de emergencia. Obra pública, salud pública y todas las instituciones, entonces toman las medidas del lugar para evitar que sigan ocurriendo accidentes. Mira, me gustaría saber cómo usted ve la efectividad del trabajo que realiza el COE en su conjunto. Porque yo observo que me dan data, me dan estadística de, mira, el año pasado murieron 32 y este año murieron 27. Una diferencia de 5 a favor. Pero, por otro lado, me dicen, mira, este año hubo una movilidad en todo el país récord, 2 millones más que años anteriores. Pero usted me habla también de la inversión económica y me dice, mira, posiblemente ahora se invirtió más dinero. Entonces, ¿es equiparable la inversión, la cantidad de gente que se moviliza con los resultados que se obtiene finalmente? No es equiparable porque... A mí me preguntaba alguien, mira, la Semana Santa, el alto nivel de riesgo de Semana Santa. Y yo decía, no, señores, Semana Santa no es el riesgo. El riesgo es la conducta humana a través de las festividades. Igual que diciembre. Que diciembre hay que parar porque beben mucho. No, pues entonces el problema, y el riesgo no es diciembre, el riesgo es la conducta. Entonces, aquí estamos trabajando al revés. Aquí queremos atacar la conducta del día D con la festividad del día D. Y no, eso es una concienciación. Eso es una actividad que se debe llevar a cabo en cada sector, en cada barrio, durante todo el año, para que las personas sepan cuando se vayan a desplazar las medidas preventivas. Hay una conciencia de que usted no debe conducir borracho, de que usted no debe tomar cuando conduce. Y esa inversión de 2.000 millones de pesos a nivel de una concienciación durante un año hubiese dado una escala de resultados mucho más que preparar un operativo para el asistencialismo. El asistencialismo debe ser un equilibrio entre la cantidad de personas que se van a desplazar, entre la actividad física que se estaba previendo y la actividad en el lugar que usted tiene estipulada. Ejemplo, Boca Chica tuvo 7 años, comparándola con los demás años, por un tema de que se activó una alerta, como decían, prohibitiva, de que la gente no podía desplazarse. Pues en Boca Chica no hubo personalidades. ¿Y por qué? Si en Boca Chica, Las Terrenas y las demás playas hubo menos desplazamiento y menos ocupaciones de personas, por ende, menos accidentes y menos incidentes con las personas, entonces se gastó más este año. Pero entonces, es contradictorio. Sí, pero hay algo, por ejemplo, porque yo cuestionaba la semana pasada que este gobierno no invirtió
absolutamente nada en prevención. Eso es correcto. No invirtió nada. Entonces, ¿qué tú puedes esperar Antes de una de. conducta? Antes de. Sí. No invirtió. No. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar una conducta o tener un resultado distinto? Yo recuerdo, escúchame, que Marchena, Dios lo tenga donde se lo haya ganado, cuando era director de prensa de la presidencia, realizó una campaña en contra de los accidentes de tránsito que inclusive ponía vehículos chocados en mal estado Sí. en diferentes partes del país. Fue Gonzalo realmente que activó esa campaña a través de Obras Públicas. Ah, bueno. Con la Comipol. Ok, pero Con la Comipol, se sí. puso en funcionamiento a través de la dirección de prensa de la presidencia. Y yo creo que eso de alguna efectivo? manera sí crea un Creó impacto. conciencia. Exacto, crea conciencia. Entonces, Daniel se refirió a eso la semana pasada con el tema de la publicidad gubernamental, que no está, es mucho dinero, pero no está rindiendo Focalizada. los frutos que debe de dar en diferentes renglones, que si los accidentes, que por ejemplo, cómo podemos los dominicanos comer mejor para enfermarnos menos, ese tipo de situaciones. Además que deben focalizarse actividades. Ustedes recuerdan que a Roberto se le ocurrió una piscina, Sí. unos juegos de voleibol. Sí. Roberto no lo hizo fortuitamente. Fíjense cómo son las cosas. Y está hablando un opositor, ¿verdad? En ese sentido. Los gimnasios que él tenía también. Eso fue focalizado con un interés. ¿Dónde se generaba la mayor cantidad de accidentes en ese momento? Malecón, Ujú. la gente cuando se desplazaba a Boca Chica. Entonces, en vez de él decir, voy a cerrar el malecón arbitrariamente, dijo, no, como eso va a estar cerrado, vamos a ponerle piscina a la gente. Hubieron muchísimos que dijeron, eso es una falta de higiene, eso trae enfermedades. Bueno, Contaminación. eso es otro tema que las autoridades con su conjunto, salud pública y demás, deben determinar. Ahora bien, en Boca Chica que se preparaban eventos deportivos, Sí, ustedes sí, recuerdan sí, los sí, festivales sí, de sí, música. Voleibol. Entonces, ¿qué usted busca con las actividades en pro de usted identificar el riesgo? Primero, cualificar el público, ese público que se vaya a la terrena, ese público cautivo que no sabe para dónde coger, usted lo encasilla, usted realiza actividades en los Y sectores. ahí lo vigila y hasta lo cuida. Ese tigueraje, yo lo Ustedes digo. recuerdan que en los barrios también se organizaban eventos con las juntas de Claro. vecinos. Sí, sí, ¿Qué se buscaba con eso? Y La piscinas móviles también. la policía no tenía sofoque ese día. ¿Por qué? Porque las juntas de vecinos, los barrios, se ajustaban a crear ese día, incluso se celebraba el Día de San Andrés y Sí, todo ese sí, tipo sí. de cosas. Eran actividades colectivas y eso se le llama bienestar ciudadano, colectividad ciudadana que se hace en toda la parte del mundo. Nosotros queremos, y aquí voy a meter la parte política, Farideh, el PRM, quiere someter a este país a una Bélgica y a una Suiza antes de tiempo. Licenciado, Pero sin prepararlo. licenciado, Correctamente. sin que nos metamos a la política en un tema como tan sensible como este, yo quiero preguntarle lo siguiente, porque apasionado yo valoro mucho el trabajo del general retirado Juan Manuel Méndez García. Me identifico con todos esos años dando un servicio, una cosa. Sí, yo también. Sin embargo, Hasta con lo de Yesé. lo veo estresado, lo veo como un tanto cansado ya. En cada operativo dice, cuando yo me retire, o me voy a retirar, o me voy a descansar. en Como este que no cuestión, llega, como que no Entonces, llega. es un escenario como que él... Se como parece que un amigo ya mío de él. Y dice, ya Sí. yo estoy cansado, yo voy a hacer esto, pero no lo Sí, deja. entonces Está como Guido, está como Guido. él como que se quiere ir, pero no sé qué es lo que pasa. Pero quiere, Entonces, mío. ¿cómo usted ve eso? ¿Cuál es la sugerencia? O si usted lo ve también vigoroso o estresado como lo veo yo. Bueno, yo creo que el mayor general Méndez, retirado, debe ya de darse unas vacaciones, dejar un personal que él tiene incluso con muchísimas más capacidades que él, porque un personal que tiene cultura y formación en materia, Méndez no tiene formación en esa materia. Yo decía en estos días, y espero entre miércoles y jueves pasar por allá por el COE, que quien llegue allí, ya que él no ha querido, pueda tramitar la ley y cumplir o hacer cumplir la ley como dice y está dictada, está escrita. Porque Méndez nunca lo ha cumplido y por eso tal vez está muy cansado. Porque él tiene un peso de todo un sistema que no debería llevarlo él, debería repartirlo entre la defensa civil, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones. Porque ese día a día que tiene Méndez no debería ser. O sea, Pero no le corresponde. el Que no le corresponde. operativo, ¿qué parte debía
tal vez dividirse o ceder funciones? El Por operativo ya es la parte, digamos, práctica del evento. Sí. Debe manejarlo el COE. Ahora, ¿qué es el COE? El COE es una dirección general tripartita que está dirigida por la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, como dice la ley, hoy Ministerio de Defensa, y el Cuerpo de Bomberos, en representación de los cuerpos de bomberos. ¿Por qué los cuerpos de bomberos? Porque en cada municipio hay un cuerpo de bomberos representado por la alcaldía. Entonces, a lo que me quiero referir, licenciado, escúchame que le interrumpa, porque lo que no conocemos la estructura del sistema, lo vemos en función del trabajo del operativo. Y el trabajo del operativo es él, es Juan Manuel Méndez. Sí, Los demás están ahí. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿esa tarea puede dividirse? no, voy para allá. Ok. Lo que quiero dejar dicho es que él, en ese día a día que vemos, se ve como si en el día a día hay un operativo articulado, armado. Por ejemplo, tuvimos Semana Santa, se vio a Méndez leyendo, Sí, claro. alerta verde, alerta amarilla, tantos muertos, tantos fallecidos, tantos accidentes. Señor, y en el día a día, antes de Semana Santa, ¿qué se debía hacer? La Defensa Civil yendo a esos lugares donde hubieron accidentes de tránsito, donde no lo hay, trabajando la parte preventiva, haciéndole un trabajo de concienciación a la ciudadanía, yendo a las escuelas, manejando con las universidades, para cuando llegue el operativo y Méndez se siente allí, ya las autoridades que junto a él laboran, tienen todas repartidas un trabajo preventivo y de mitigación. Entonces, él está cansado porque se tira los 365 días del año, él manejando una operación que le corresponde. Eso, Moreno. Eso no funciona. Eso es Una verdad. última Moreno, pregunta no por mi funciona, parte. así. Pero funcionaba. En la parte práctica eso no funciona. Pero funcionaba. Pero tenemos aquí 5 padres de la patria. Sí. Pero funcionaba. En la 5, parte... no 3, no, 5 padres de la patria. Ahora, Ok, perdón. ahora bien, hay algo, por ejemplo, que a mí me llama la atención y yo estoy proponiendo algo. Por ejemplo, este reciente operativo habla de 203 accidentes de tránsito, de los cuales 276 personas resultaron afectadas. De eso, 203 operativos, 173 involucran motocicletas. El 80%. Estamos sí. hablando del 80%. Es un estándar estadístico. Un estándar, ¿verdad? Siempre. Sí. Y no un baja. estándar no baja. estadístico. Bueno, motocicletas, 80 y pico %. No se puede prohibir la circulación de motocicletas desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Pero eso no sería... Es que eso es libre circulación. Sí. Miren, señores, miren. Pero entonces yo puedo Eso apelar. va contra la Constitución. Moreno, Es no, que- no. Yo puedo apelar a la libre empresa porque Pero- yo tengo una pero empresa déjeme de decirle- eventos déjeme y decirle- estoy organizando un evento en la playa. Yo puedo apelar a la libre empresa también, que Sí. eso está en la Constitución. Sí. Bueno, muchos no lo hicieron porque se dejaron, ¿verdad? Como decía el chavo, te dejaste. Miren, siempre voy a apelar a la parte de concienciación, a la parte preventiva y de mitigación. Nosotros no somos extraterrestres dominicanos. Si usted analiza, usted decía no funciona. Nuestra ley de gestión de riesgo la emuló México. ¿Por qué? La emuló Colombia. Muchas personas entendían que cuando se hizo la ley de gestión de riesgo, era un copy-paste de la de Colombia. Y es al revés. Colombia hizo un copy-paste de nuestra ley, tanto así que 12 años después emuló la parte tecnócrata de la ley. ¿Y por qué entonces en Colombia sí han bajado los El accidentes nivel de de tránsito? educación. Voy Sí. para allá. ¿Por qué en México ha variado? El ¿Por de qué en educación. Panamá ha variado? La ¿Por qué en educación. Costa Y el Rica? sistema de consecuencias. Pero oigan lo más grande, aquí quieren un Bukele, ¿verdad? Sin embargo, claro. la ley de gestión de riesgo de El Salvador, en cuanto su, digamos, en cuanto a su organización cibernética, ¿verdad? Entre la cibernética organizacional e institucional, también es una copia de la de nosotros, directamente. Entonces, ¿por qué allá funciona y aquí no? Porque las autoridades no le queramos tirar la culpa, como se dice vulgarmente, al ciudadano. Los principales son las autoridades. Ustedes saben en materia de gestión de riesgo, ¿cuánto este país ha administrado en los últimos 4 años? ¿Cuántos? 650 millones de dólares en materia de gestión de riesgo, con la excusa del cambio climático, de calentamiento global, se ha administrado todo eso. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos visto nunca en los últimos 4 avance años cero? un trabajo de concienciación? No hemos visto ni siquiera un anuncio. No. Señores, aquí hace más
de 12 años que no se trabaja un anuncio preventivo en la televisión. Sí, Pero es un verdad, anuncio, sí, pero Lo que nosotros hablábamos el otro tenemos, día. nosotros Claro. somos una isla con 14 placas sí, es verdad. y no se habla ni se 14 previene, fallas, 14 fallas, que Sí. no se habla ni se previene de los temblores de tierra, Sí. de Miren, los sismos. ahora mismo hay Y un enjambre creciendo sísmico. verticalmente. Exacto. Ahora mismo existe un enjambre sísmico en el país de baja intensidad, que está entre el sur y el nordeste. Explíqueme, es un enjambre sísmico. O sea que hay muchos microsismos Ok. detectados últimamente. Sí, sí. Sin embargo, Auxilio de León decía los otros días, no va a impactar un terremoto de gran magnitud. Las autoridades hacen un chiquibulto. Un cheque. Un chiquibulto. Agarran y se ponen de que evacuar el edificio, simulacro las ahí. empresas. Simulacros. No, chiquibulto se llama. Chiquibulto, porque si usted no ha hecho una simulación, si usted no ha preparado a la ciudadanía, usted no puede pretender que el día que exista un terremoto La habrá gente una responde. cultura de atención a emergencia Es de, verdad. de Como ninguna, hace de ningún México, nivel. Japón, Eso es mentira. Entonces, Chile. si las autoridades, en este caso, se ha extrapolado el gasto a la atención de emergencia y no a la prevención y mitigación, y un ejemplo es que en los últimos 3 años se han gastado o se han invertido 42 mil millones de pesos en materia de atención a emergencia. Se han invertido 42 mil. Sin embargo, las instituciones que tienen que ver con prevención y mitigación de Se lo emergencia está llevando más caro. no han gastado en los últimos 5 años ni siquiera 20 millones de pesos. Yo Bueno, quiero si hacer no- una pregunta de mi parte finalmente. Licenciado, si hubiese ocurrido una desgracia, una tragedia, en ese desorden, ese mayúsculo desorden en las terrenas, ¿de quién era la culpa? De los que estaban ahí. Hay varias responsabilidades. Hago esta pregunta a propósito de que el miércoles Yesé cumple un año. Bueno, Se derrumbado. pero que en Yesé no está el culpable directo. En Yesé. El culpable directo por la denuncia que se hicieron no está ni siquiera acusado Sí. ni señalado, Sí. que es el ministro de Trabajo. Porque ahí se debió cumplir con el reglamento 52206 sobre seguridad y salud en el trabajo. Así Y es. nunca se le hizo una inspección a esa discoteca para brindarle seguridad a los empleados, que son los del día a día, mucho menos a la actividad nocturna. Señor Ya. Moreno. Los mismos corresponsables de Yesé hubiesen sido los responsables hoy de lo que hubiese pasado en la terrena. Entiéndase, la comisión de emergencia, que es la autoridad que tiene que dar supervisión a eso, y en el otro caso, el Ministerio de Me Trabajo. gustó cómo que se llama, Chiqui, ¿qué? Chiquibulto. Muchísimas gracias, señor Wilkin Moreno, secretario de Gestión de Riesgo y Emergencia, ¿verdad? Correcto. De Tenía que el ser de la partido Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Que me lleve a Méndez con menos fuerza. Oye, Sí, Yo- llévelo Gracias, suave. gracias Lo por llevé estar con suave a nosotros. Méndez. Señores, ya retornamos.